Prepárense, porque el video de hoy promete revolucionar el mundo de las celebridades y el deporte. A sus 63 años, el legendario exboxeador mexicano Julio César Chávez, una de las figuras más respetadas y polémicas del boxeo mundial, decidió sincerarse y revelar algo inesperado. Nombró a las 9 celebridades que más odia, y créanme, algunos nombres en esta lista los dejarán boquiabiertos. Hablamos de viejas rivalidades, traiciones, desacuerdos explosivos e incluso rencores guardados durante décadas. Julio César Chávez, conocido tanto por sus triunfos en el ring como por sus controversias fuera de él, nunca se ha caracterizado por andarse con rodeos, y esta vez no fue la excepción. En sus declaraciones, mezcló ira, desilusión y un dejo de venganza, exponiendo historias que muchos han intentado ocultar y dejando claro que aún existen heridas abiertas en el corazón del campeón. A lo largo de este video, revelaremos uno por uno los nombres que mencionó y las sorprendentes razones detrás de cada odio. Desde viejas disputas con otros atletas hasta enfrentamientos con personalidades del entretenimiento y los medios. Cada revelación trae consigo un fragmento de la turbulenta historia de Chávez, marcada por la gloria, las caídas, las adicciones, la superación de desafíos y enemigos que nunca lo perdonaron. Así que, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal, ya que esto es muy importante para que YouTube siga recomendándote nuestros videos. Al suscribirte y activar la campanita, YouTube entiende que te gusta este tipo de contenido y comienza a mostrarte historias exclusivas y revelaciones impactantes como esta de primera mano. Y, por supuesto, tu apoyo es lo que nos motiva a traerte cada vez más contenido controvertido y sorprendente sobre el mundo de las celebridades y los deportes. Honestamente, lo que más me sorprendió de esta lista fue la valentía de Chávez al mencionar nombres tan poderosos, personas a las que muchos jamás se atreverían a criticar públicamente. Esto demuestra que sigue siendo el mismo hombre intrépido que enfrentó a gigantes dentro y fuera del ring. Así que quédense conmigo hasta el final, porque la última revelación es simplemente increíble y los dejará sin palabras. No creerán quién encabeza la lista de las personas que Julio César Chávez más odia. Imagínese nacer en un lugar donde la pobreza no es solo una condición, sino un enemigo cotidiano. Donde cada día es una lucha, no en el ring, sino en la vida misma. Fue en este escenario que Julio César Chávez González nació el 12 de julio de 1962 en Ciudad Obregón, Sonora, y se crió en Culiacán, Sinaloa. Uno de los estados más peligrosos y desiguales de México. Hijo de don Rodolfo Chávez e Isabel González, Julio creció en una casa sencilla con piso de tierra y techo de zinc. Era el sexto de 10 hermanos y, desde niño, aprendió que nada sería fácil. La miseria lo envolvía todo. A veces, la cena consistía en un pedazo de pan y agua. Pero allí, en medio de la necesidad y la desesperación, nació un espíritu indomable. Desde pequeño, a Julio le fascinaba el boxeo. Veía las peleas por la radio comunitaria y soñaba con que algún día la multitud coreara su nombre. Usaba guantes improvisados, hechos con trapos viejos, y practicaba golpeando troncos de plátano. Cada puñetazo era un grito de rebeldía contra el destino. Una vez, su madre lo sorprendió entrenando a escondidas y, aterrada ante la idea de verlo lastimado, intentó detenerlo. Pero Julio respondió con una frase que se volvería profética. Prefiero que me derroten intentando ganar, a seguir perdiendo sin luchar. La adolescencia trajo nuevos desafíos. Las calles de Culiacán estaban dominadas por pandillas, drogas y violencia. Muchos de los amigos de la infancia de Chávez terminaron muertos o en prisión. Vio de primera mano el lado oscuro de la vida y comprendió que el boxeo no sería solo un deporte, sino su única salida. Se unió a un pequeño gimnasio local, donde dormía entre sesiones de entrenamiento, rodeado del olor a sudor, sangre y esperanza. Allí conoció al entrenador Ramón Félix, quien rápidamente reconoció el talento excepcional del muchacho. Julio era rápido, resistente y tenía algo que no se enseña, hambre de victoria. Pero el camino al estrellato sería cruel. Con cada victoria amateur, se ganaba respeto,
pero también enemigos. Sus rivales locales comenzaron a burlarse de él, llamándolo soñador y diciéndole que nunca saldría de Culiacán. Fue durante esta época que surgió una de sus primeras rivalidades, Jorge el Flaco Ramírez, un boxeador arrogante que intentó humillarlo en una pelea de exhibición. Chávez ganó por nocaut y, con tan solo 17 años, dejó claro que el pobre muchacho estaba listo para enfrentarse al mundo. A los 18, ya viviendo en la Ciudad de México, enfrentó una nueva batalla, el prejuicio. Muchos lo veían como un provinciano sin clase, alguien que jamás tendría cabida en el boxeo profesional. Pero Julio poseía una fuerza que ningún oponente podía contener, el odio de aquellos que lo habían desacreditado. En una de sus primeras entrevistas, declaró con mirada fría, se reirán ahora, pero después me aplaudirán de pie. Y tenía razón. En aquel entonces, nadie imaginaba que el muchacho que creció entre el hambre y el miedo se convertiría en uno de los más grandes boxeadores de la historia, un símbolo de orgullo nacional. Pero antes de la gloria, habría dolor. Antes de la fama, las cicatrices. Porque la vida de Julio César Chávez nunca sería sencilla, sería una lucha constante entre el éxito y el abismo. Y esa lucha no había hecho más que empezar. Del fango a la cima. Así se define la historia de Julio César Chávez cuando finalmente ingresó al mundo del boxeo profesional a principios de la década de 1980. El muchacho pobre de Sinaloa ahora calzaba guantes oficiales, pero su corazón seguía siendo el mismo, hambriento, furioso y decidido a silenciar al mundo. En 1984, Chávez ganó su primer título mundial y con él nació un nuevo mito mexicano. Cada pelea era un espectáculo de brutalidad y técnica. El público vibraba. Los comentaristas lo llamaban el César del boxeo. Y todo México lo adoptó como un héroe nacional. Pero junto con la fama llegó la presión. Cada victoria le traía nuevos enemigos, dentro y fuera del ring. Fue durante este periodo que comenzaron las rivalidades que definirían su carrera. La primera gran batalla fue contra Mario Azabache Martínez en 1984, una guerra sangrienta que consagró a Julio como campeón mundial superpluma. Luego llegó el puertorriqueño Edwin Rosario, conocido por su devastador golpe. Muchos decían que Chávez sería masacrado, pero respondió con una actuación histórica, ganando con una brutal secuencia de golpes que hizo temblar el estadio. La vieja y acalorada rivalidad entre México y Puerto Rico tenía un nuevo capítulo, Chávez contra Rosario. Y México ganó. Pero la gloria no apagó la llama en su interior. Con cada pelea, el campeón quería demostrar más. El mundo empezó a compararlo con leyendas estadounidenses. Fue entonces cuando se enfrentó a Meldrick Taylor, un boxeador técnico, rápido y preciso. Aquella pelea, en 1990, se convirtió en un evento histórico. Taylor dominó los asaltos, pero a pocos segundos del final, Chávez lo noqueó con un golpe brutal. El árbitro detuvo la pelea a 2 segundos del final. Polémica. Disputada. Pero Chávez simplemente miró a la cámara y dijo, nunca duden de mí. Nací para ganar. A partir de entonces, Julio se convirtió en algo más que un atleta. Se convirtió en un símbolo del orgullo mexicano, el hombre que representaba al pueblo sufriente, luchando por el respeto en un mundo dominado por Estados Unidos. Sin embargo, la fama empezó a cambiarlo. Dinero, autos, fiestas y una legión de admiradores rodeaban cada paso del campeón. Ya no era solo Julio, era una marca, un imperio humano. Y fue entonces cuando surgieron las rivalidades más intensas, no solo en el ring, sino también en sus almas. Comenzó a acumular enemigos, Roger Mayweather, quien lo provocó públicamente diciendo que Chávez estaba sobrevalorado. Héctor Macho Camacho, quien se burló de su estilo de pelea. Greg Augen, quien incluso insultó al pueblo mexicano, llamándolo basura. Esta provocación hizo que Chávez peleara con una furia sin precedentes. Frente a 132.000 aficionados en el Estadio Azteca, destrozó a Augen y, al final, le dijo fríamente:
Ahora sabe lo que es enfrentarse a un verdadero mexicano. Estas palabras resonaron en todo el mundo. México lo veneraba. Pero Estados Unidos empezó a verlo como un villano. La prensa decía que Chávez era arrogante, vengativo y peligroso. Y a él le encantaba. Soy lo que temen, decía en las entrevistas, con una sonrisa irónica. Sin embargo, no todos sus enemigos venían del extranjero. Dentro de su propio país, Julio empezó a sufrir envidia y críticas. Muchos decían que su fama lo había vuelto inalcanzable, que ya no era el hombre del pueblo. Esta tensión aumentó aún más cuando surgió una nueva estrella, Oscar de la Hoya, joven, guapo, carismático y estadounidense de ascendencia mexicana. La prensa empezó a llamarlo el nuevo Chávez. Y eso fue como un golpe al ego del campeón. Julio reaccionó con desdén. En las entrevistas, dijo, De la Hoya tendrá una cara bonita, pero jamás tendrá el corazón de un guerrero. La rivalidad entre ellos se transformó en una batalla generacional de orgullo e identidad. Cuando se enfrentaron por primera vez en 1996, el mundo se detuvo. Chávez ya no era el mismo, mayor, cansado y con los primeros signos de desgaste físico. De la Hoya lo derrotó contundentemente. Fue un golpe no solo para el cuerpo de Julio, sino también para su alma. Durante años, cargó con esta derrota como una herida abierta, llamando a Oscar traidor a la patria por representar a Estados Unidos en lugar de a México. Pero, contrario a lo que muchos esperaban, Julio no se rindió. Regresó al ring, enfrentó a nuevos rivales como Costas Tsiu, Frankie Randall, Wilfredo Rivera y Tony López, demostrando que su espíritu guerrero seguía vivo. Cada pelea era más que un espectáculo, era un grito de resistencia. Sin embargo, tras el brillo, una sombra comenzó a emerger. Las fiestas, los excesos, las mujeres y la fama ilimitada empezaron a consumir al hombre que una vez luchó por su madre y su familia. Julio César Chávez se estaba convirtiendo en su peor enemigo. Y lo peor estaba por venir. Detrás de los destellos, la gloria y el rugido de la multitud, había un hombre al que nadie conocía realmente. El campeón que alzó cinturones también cargaba con fantasmas. Julio César Chávez, el héroe nacional, el orgullo de México, vivió una doble vida, la de un ídolo y la de un hombre en decadencia. En los años 90, Julio ya era una leyenda viviente. Pero el precio de la fama fue alto. Se convirtió en esclavo del éxito. Las fiestas se volvieron rutina, el alcohol su compañero, y las mujeres, incontables. Casado con Amalia Carrasco, madre de sus 3 hijos, Julio César Chávez Jr., Omar Chávez y Cristian, el boxeador vivía entre el hogar y el caos. Amaba a su familia, pero también amaba la adrenalina, el poder de ser deseado y temido. En entrevistas posteriores, lo confesó sin rodeos. Lo tenía todo, dinero, fama, mujeres. Pero perdí lo más importante, la paz y el respeto de quienes me amaban. Durante su época dorada, Julio mantuvo relaciones paralelas con varias mujeres. La prensa mexicana incluso lo apodó el Don Juan del boxeo. Los paparazzi lo fotografiaban saliendo de hoteles de lujo, rodeado de admiradoras y modelos. Los titulares se escandalizaban, pero también alimentaban el mito. El público disfrutaba odiándolo. Pero en casa, la historia era diferente. Amalia sufría por las ausencias, las traiciones y el temperamento explosivo de su esposo. Los hijos crecieron viendo a su padre más en la televisión que en la mesa. Julio César Chávez Jr., en entrevistas recientes, incluso afirmó que no conocía a su padre fuera del ring. Y cuando finalmente lo conoció, lo que vio fue doloroso, un hombre dominado por la adicción. Sí, el campeón se estaba perdiendo a sí mismo. Primero fue el alcohol. Luego, las drogas. Él mismo admitió que su primer contacto con la cocaína se produjo durante el apogeo de sus victorias, en una fiesta que se convirtió en una trampa. La usé una vez y nunca pude dejarla, confesó años después, sino contra sí mismo. Julio faltó a los entrenamientos,
canceló compromisos e incluso peleó bajo los efectos de las drogas. Su salud física y mental empezó a deteriorarse y su relación con su familia se convirtió en un campo minado. Sus hijos, especialmente Chávez Jr., intentaban comprender a su padre, un héroe que predicaba disciplina pero vivía en excesos. En 2017, durante una entrevista, el joven confesó: "Mi padre me enseñó a pelear, pero no me enseñó a vivir". Estas palabras hirieron profundamente a Julio. Pero los problemas no terminaron ahí. Las traiciones comenzaron a salir a la luz, una tras otra. Examantes revelaron detalles de encuentros secretos, fiestas privadas y regalos costosos. Un escándalo en particular involucró una supuesta relación con una famosa presentadora de televisión, quien reveló haber recibido un coche de lujo y un apartamento del campeón. Julio nunca lo confirmó, pero tampoco lo negó, solo respondió con ironía: ¿qué puedo hacer? Las mujeres me seguían incluso cuando huía de ellas. Entre escándalo y escándalo, el campeón empezó a perder el control emocional. Era frecuente verlo llorar en las entrevistas, arrepentido, intentando justificar lo que ni él mismo comprendía ya. Podía enfrentarme a cualquier hombre del mundo, pero no podía vencerme a mí mismo. Y fue en ese momento cuando el héroe empezó a desmoronarse. En cierto momento, no reconocía su propio reflejo en el espejo. Cuando me miraba al espejo, no veía a un campeón. Veía un fantasma. E incluso en la oscuridad, siguió rodeado de controversia. Personas que lo llamaban amigo eran, en realidad, sus peores enemigos. Esta etapa dio lugar a una de sus entrevistas más famosas, en la que declaró: "Perdí millones, perdí amigos, perdí a mi familia, y todo por confiar en la gente equivocada". Fue en ese momento cuando surgió una rivalidad fuera del reto de su familia y, sobre todo, el amor de sus hijos. Pero el pasado nunca desapareció. E incluso después de su recuperación, quedó una herida que nunca sanó: la rivalidad con Oscar de la Hoya. En las entrevistas, a veces con respeto, a veces con amargura. Es como si, en algún lugar de su corazón, esa derrota aún sangrara. Pero el guerrero había regresado. No el mismo de antes, más maduro, más humano, más consciente. El campeón que lo había, sin embargo, no significó silencio. Chávez nunca fue hombre de ocultar lo que pensaba. Y sus entrevistas, ahora, se han convertido en verdaderos terremotos mediáticos. En 2010, durante un programa de televisión, causó conmoción al afirmar que muchos boxeadores de la nueva generación solo piensan en dinero, no en honor. En otra ocasión, empezó a recibir invitaciones a programas de radio, tertulias e incluso producciones internacionales. En una de las entrevistas más vistas de su carrera, confesó algo inesperado: "No extraño la fama. Extraño a quien era antes". Esta frase se viralizó. Era la confesión de un hombre que por fin comprendía que la mayor victoria no se encontraba en el ring, sino en su propio corazón. Aún así, la vida lo puso a prueba. Sus hijos, Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez, siguieron sus pasos en el boxeo, pero los resultados fueron turbulentos. Julio Jr., en particular, tuvo problemas de disciplina y alcoholismo, una dolorosa repetición del pasado de su padre. Chávez, desesperado, incluso lo confrontó en vivo en un programa, diciéndole: "Estás tirando por la borda todo lo que luché por darte. No quiero que repitas mis errores". Fue un momento tenso, casi insoportable de presenciar. Todo México se paralizó para ver a padre e hijo enfrentarse, no a golpes, sino con verdades. Julio también vivió nuevos amores, pero siempre mantuvo la discreción. Su relación más estable fue con Miriam Escobar, la mujer que lo acompañó durante su rehabilitación. Según el propio campeón, ella era la paz que he buscado toda mi vida. Aún así, su vida personal siguió rodeada de rumores sobre relaciones pasadas, amistades dudosas e incluso especulaciones sobre hijos no reconocidos. La prensa no lo dejaba en paz. Y él, cansado de todo, respondió con frialdad y franqueza: "He mentido mucho.
Ahora, quien quiera saber de mí, que me lo pregunte a la cara. Con los años, Chávez se convirtió en una especie de conciencia del boxeo mexicano. Empezó a comentar peleas por televisión, con opiniones incisivas y comentarios que a menudo acaparaban titulares. En una ocasión, cuando un joven boxeador se jactó de ser mejor que Chávez, este respondió riendo: cuando gane 80 peleas, avísame. Hasta entonces, yo sigo siendo el rey. Pero incluso en esta nueva etapa, la llama del guerrero permanecía intacta. Seguía entrenando, seguía madrugando y sentir el eco de los recuerdos. En 2021, participó en un evento de exhibición y, emocionado, declaró: no estoy aquí por la gloria. Estoy aquí porque el boxeo me salvó. En las redes sociales, se convirtió en una figura carismática e impredecible. Un día publicaba mensajes de fe, al siguiente, críticas a políticos y celebridades. En una polémica transmisión en vivo, reveló los nombres de 9 personas famosas que más lo habían decepcionado, entre ellas empresarios, exboxeadores e incluso artistas. Hoy, Julio César Chávez ya no es solo un boxeador. Es una leyenda viviente, un ícono de México y un símbolo de que, sin importar cuántas veces la vida nos derribe, siempre hay una oportunidad para levantarse. A sus 63 años, el hombre que derrotó a innumerables oponentes y sobrevivió a sus propios demonios finalmente ha encontrado el equilibrio, pero aún conserva esa llama indomable que siempre lo ha definido. Su rutina es más tranquila. Entrena por la mañana, se dedica a su familia y a proyectos sociales, y participa en eventos de boxeo como comentarista y mentor. Pero, incluso con su aparente serenidad, Chávez nunca ha perdido su espíritu de lucha. En entrevistas recientes, afirma sin rodeos: puede que ya no pelee, pero sigo observando. Y todavía hay gente a la que hay que recordarle mi valor. México lo respeta y lo ama, pero no deja de exigirle más. La prensa sigue cuestionando cada palabra, cada gesto, cada paso. Y no todas las batallas se ganan en el ring. Muchas batallas hoy en día son internas, involucrando orgullo, ego y perdón. Y es precisamente en este punto que surge la última revelación, inesperada para todos. Durante una entrevista en 2024, Julio declaró públicamente que tenía un hijo que, hasta el día de hoy, no ha sido reconocido oficialmente, un secreto que aparece ahora en la pantalla, porque es aún más interesante y cautivador que este. No ir querer perder.